Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Continuamos con esta muy importante, profunda enseñanza. Y por supuesto que la estamos estudiando bajo una perspectiva que jamás antes se había estudiado, y que es bajo la perspectiva escatológica. Ya la semana pasada vimos cuál es el contexto de esta parábola, o en qué contexto es que el Señor les está hablando. Vemos que entre el versículo 16 de Lucas 16 y el 31, el Señor les habla 4 veces, o hablan 4 veces, de la ley y los profetas como sistema de arrepentimiento y de salvación para el pueblo judío. Y vemos que en el verso 16 el Señor claramente les dice que la ley y los profetas eran únicamente hasta Juan el Bautista. A mí me parece increíble ver cómo cuando Juan le llevaba 6 meses de edad al Señor Jesús, Juan comenzó su ministerio a los 30 años. El Señor también a los 30 años, 6 meses después. Y vemos cómo Juan cumplió a plenitud con su llamado y murió. ¡Qué tremendo! Como Juan, antes de morir, le dijo a sus discípulos que siguieran al Mesías, que ese era el enviado de Dios, ese era el Cordero de Dios, ese era a quien tenían que seguir. ¡Qué tremendo! Y una vez que Juan hizo eso, murió. Hasta que Juan murió, hasta ahí llegó la ley y los profetas. Yo me imagino que Juan hubiese seguido vivo unos 30, 40 años más. Como la ley tenía que seguir hasta Juan. Y como Juan murió para que a partir de ahí también se terminara la ley como sistema de salvación, la ley y los profetas para el pueblo judío. Y como dice el verso 16, desde entonces, o sea, desde que murió Juan el Bautista, desde entonces hasta Juan, a partir de que el Señor comenzó su ministerio, desde entonces les es enseñado, predicado el reino de Dios. O sea, que Él le está hablando a un fariseo y le da una ilustración de un rico que se vestía de púrpura y que había rechazado la ley y los profetas. Y cómo vemos que ese ya había muerto, o sea, hasta Juan, la ley y los profetas eran únicamente, ya a partir de Jesús, el único sistema de salvación era Él y su reino. O sea, y dice, y que muchos se esfuerzan por entrar en Él. Mire, para los que enseñan del milenio, se esfuerzan por entrar ¿en qué? En el reino. Pero siguen diciendo de que hay un reino milenial y que Cristo todavía no está reinando. Pero hay 2 sistemas de salvación: Moisés y los profetas, y Cristo y su reino. Y como dice el Señor, que todos se esfuerzan por entrar en Él. ¿En qué? En el reino. En el reino que Él estableció. Por eso le dijo a Pilatos: para eso yo he venido, para reinar. Pero mi reino no es de este mundo. Como lo dice en Zacarías, que no con ejércitos ni con espada, sino con el Espíritu Santo. Ese era el reino que Él iba a establecer, y lo iba a establecer a través del Espíritu Santo de Dios. Qué importante. Entonces, el contexto de esta parábola, que es
el Señor dándole una ilustración a un fariseo y unos fariseos y unos escribas que están vivos. Le está diciendo de que el rico, le está poniendo en una ilustración que el rico que ya murió, que vestía de púrpura, o sea que tenía autoridad delante de Dios, pero había rechazado la ley. Entonces ese estaba en un lugar, o sea, estaba condenado, que no tendría salvación. Pero Lázaro, que representaba a aquellos que sí habían creído en la ley y los profetas, en la palabra de Dios, esos sí iban a recibir salvación. ¿Cuándo? Por supuesto, cuando el Señor muriera y resucitara. A partir de ahí iban a estar totalmente cubiertos ya para el tiempo y la venida cuando venga el Señor a resucitar a los suyos. Entonces, muy importante, estamos en la enseñanza número 8 sobre el rico y Lázaro y su perspectiva escatológica. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas. Lázaro, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Ya nosotros vemos de que las llagas no tienen que ver con una enfermedad física, sino las llagas espirituales porque les habían robado, les habían quitado la llave de la ciencia y les estaban dando mandamientos de hombres, las costumbres de los ancianos, las costumbres y tradiciones de nuestros padres, como le decían ellos al Mesías todo el tiempo. Entonces, muy importante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades ya vemos que esto es una creencia que tenían los fariseos, los escribas tenían esta creencia. Por eso el Señor viene y los confronta con algo que ellos creían, y el Señor les ilustra algo que iba a suceder en verdad, proféticamente, que iba a suceder, que los que no creyeran en la palabra de Dios, la ley y los profetas, iban a ser condenados, aunque ellos creían todo lo contrario. Ellos creían que iban a ir para el paraíso. Entonces el Señor simplemente les trae algo y los acomoda en el sitio en donde ellos creían, y les da una ilustración mostrándole lo que en verdad iría a suceder escatológicamente. Entonces, y en el Hades el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Mire, pide misericordia y envía a Lázaro. O sea que el pedido es que envíe a Lázaro, que está muerto, para que sus hermanos lo vean ya con vida, resucitado, y que iban a creer. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces este es el que él dice que él envía en el próximo versículo. Pero Abraham le dijo: mi hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces es el mismo Lázaro que le dice que le moje el dedo. Después le dice que ya que no le puede mojar el dedo, entonces que lo envíe a sus hermanos. Y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces aquí el Señor está colocando un estándar, una ley. Una vez que la persona está muerta, ya no puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá, del infierno al cielo, ni del cielo al infierno, o de la condenación a la salvación. Ya nunca más podrá. Así, o Dios, Jesucristo mismo se estaría contradiciendo. Ya no se puede, porque hay una enseñanza que también la vamos a ver dentro de este mismo Lázaro y el rico. Una enseñanza que habla de que Jesucristo
bajó a los infiernos y que estuvo allá en los infiernos y que le predicó a los espíritus encarcelados y que se llevó cautiva la cautividad. Y eso automáticamente hace mentirosa esta mención del Señor Jesucristo, porque el que le está enseñando esto es Jesucristo. Eso es una contradicción contra otra cuando nosotros estudiamos verdaderamente la Biblia y permitimos que la Biblia interprete la Biblia. Entonces, muy importante. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Está hablando de Lázaro, eso es lo que le mencionaba. Se está refiriendo a Lázaro que murió, que lo envíe a la casa de sus padres y que lo vean a él resucitado. Y entonces ahí creería. Porque tengo 5 hermanos, ya vemos que estas son las 5 sectas, que hoy vamos a ver algo sobre eso. Para que los testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea que lo que quería el rico era que un milagro, algo sobrenatural, un prodigio, una señal, y que a través de esa señal, ellos al verlas, entonces se iban a arrepentir, porque está hablando de arrepentimiento, salvación, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, aquí el Señor le está hablando a un muerto, está escuchando entre muertos. Abraham le está hablando a un muerto, el muerto le está hablando a Abraham, que también está muerto, y Lázaro. Entonces, está hablando del pasado, porque la ley llegó hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Entonces, todos los que murieron bajo la ley y los profetas hasta Juan, creyendo a la ley y los profetas, serían salvos en el Mesías. El Señor está usando, les está diciendo, de unos que estaban muertos ya, le está hablando a los escribas y fariseos que eran su audiencia, y les está diciendo que ellos únicamente tenían, o sea que Lázaro, el rico, ellos únicamente tuvieron oportunidad mientras existió la ley y los profetas. Pero él está hablando a los escribas y fariseos y les está diciendo: a partir de que Juan ya no es, hasta Juan llegó la ley, ahora soy yo el que les está hablando, Emmanuel, Dios con ustedes. Ahora soy yo y mi reino es a través de mí y de mi reino que son salvos. Primero era a través de la ley y los profetas, a través de los sacrificios y todo el sistema sacrificial y ceremonial. Ahora es únicamente a través de mí. O sea que a partir de que Juan murió, el sistema de salvación a través de la ley y los profetas nunca más tendría lugar, no tendría más chance, jamás, ninguno, ahora que el Mesías estaba ahí ya con su ministerio a plenitud, hablándoles. Muy importante, no que la ley fue quitada o eliminada, no, es que él cumplía toda la ley, y en Juan, hasta Juan, la ley y los profetas eran el único sistema de salvación. Cuando apareció el Mesías, ahora el único sistema de salvación era él y su reino. Muy importante. Si no entendemos esto, vamos a seguir creyendo lo que creen los mesiánicos y lo que cree mucha gente y lo que predican en muchos lugares, en todos a plenitud. Porque este entendimiento nunca lo he escuchado yo, jamás, al menos yo, jamás he escuchado yo esta explicación, esta traducción, este entendimiento de lo que verdaderamente es el contexto de Lázaro y el rico. Jamás, no existe. Entonces, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Entonces el rico le dijo: no, padre Abraham, o sea, no la ley y los profetas. Entonces el Señor le está diciendo: mire, todos los que vivieron y murieron hasta Juan, respetando la ley, van para el seno de Abraham o la presencia de Dios. Todos los que murieron o vivieron hasta Juan el Bautista y desobedecieron la ley y los profetas, van para el infierno. Eso es lo que les está ilustrando en esa parábola, y le está hablando a los que les está ilustrando precisamente de que ellos
ya no tenían la más mínima posibilidad de seguir con lo que defendían y se hacían matar por ello, y por eso lo mataron, por la ley y los profetas que ellos creían, pero que la corrompían. Muy importante. O sea que el único sistema de salvación a partir de que Juan Bautista murió era solamente Jesucristo y el reino. Por eso le dice aquí, no Padre Abraham, la ley y los profetas, no, pero más bien, si alguno, pero no es alguno, está hablando es de Lázaro, y eso tiene que ver con otro Lázaro, porque esta enseñanza de Jesús es una ilustración en la cual tiene una parte parábola, tiene una parte que es profética y otra parte que es histórica. Esas tres partes. Usó una ilustración para mostrarles de algo, una realidad histórica y profética que iba a acontecer. Es muy importante que entendamos esto, hermanos, muy importante. Entonces le dice, la ley y los profetas nos le dicen el rico que por supuesto el Señor les está ejemplarizando a ellos. El Señor está relacionando ese rico con ellos, porque dice en el verso 14 que eran avaros y se burlaban de él. Ellos eran ricos. Y ya hemos visto de que Pablo claramente dice que de ellos, en Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, de ellos era la ley, los profetas, los patriarcas, la gloria, todo lo tenían, hasta el Mesías era de ellos. Los pactos, las promesas, eran ricos, además de la riqueza que obtenían a través del templo. Entonces, pero si alguno fuese Padre Abraham de entre los muertos, se arrepentirán. Si alguno, aquí el Señor usa ese alguno, como quien dice, ¿a quién? No, era un Lázaro real. Está hablando de un Lázaro real aquí, por eso usa el nombre de Lázaro. Y por eso usa el nombre de Abraham, porque era el padre de la fe en la palabra de Dios. Leí los profetas y el Evangelio del Reino, la fe. Por eso es que en el Nuevo Testamento dice que no es judío el que lo es físicamente y que es simiente de Abraham, no, sino ni es israelita el que es nacido allá en esa tierra, sino el que es de la fe de Abraham únicamente. ¿Por qué? Porque Abraham representaba la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. Primero eran Moisés y los profetas y después era el Evangelio del Reino. Lo mismo. Así que lo del uno era sombras y el otro era la sustancia, el cumplimiento en el Mesías. Entonces, Abraham y los profetas, o sea, Moisés y los profetas no, pero si envían a Lázaro que resucite, mire que después, tremendo, como el Señor resucitó a Lázaro. Pero eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. ¿Y qué fue lo que hicieron? Verso 31, mas Abraham le dijo, imposible, si no oyen la palabra de Dios, para que se arrepientan. Si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se arrepentirán, tampoco se persuadirán, tampoco creerán, aunque algún Lázaro se levantare de los muertos, porque el contexto es Lázaro ahí, muy importante, no algún muerto que se levanta, Lázaro. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Dios mío, te damos gracias por tu bendita palabra. Señor, síguete glorificando, tráeme entendimiento a nuestras vidas, Señor, los que queremos, Señor. Esto es solamente para los que quieren cavar y ahondar y entender la profundidad preciosa de tu palabra, que solo se obtiene cavando y ahondando y en comunión contigo, comunión con tu Espíritu y con tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Muy importante, hermanos. Ya identificamos la audiencia de Jesús en esta parábola. Ya está totalmente identificada, los escribas y los fariseos, ahí lo dice claramente. Y además identificamos la perfecta relación de estos escribas y fariseos con el rico, que es la ilustración que el Señor está usando a Lázaro y el rico para ilustrarles una verdad escatológica, profética e histórica que iba a acontecer. Muy importante. Así que el rico, dice esta parábola, tiene 5 hermanos. Ya vemos. Y tanto el rico como sus 5 hermanos
rechazaron a Moisés y los profetas. Ya lo vimos en el verso 30 y verso 31. A Moisés y los profetas tienen, y él les dice, no. Moisés y los profetas, no. Y Abraham le dice, sin Moisés y los profetas, están condenados. Usted, que ya murió bajo Moisés y los profetas, hasta Juan el Bautista, y a partir de ahí, imposible, que les está hablando, imposible que puedan salvarse con Moisés y los profetas. Ahora tiene que ser a través de Jesucristo y a través del reino. Pero el Señor les usa esa ilustración para hacerles entender a los que están vivos de que, y les recalca que la ley la ley de Moisés y los profetas era únicamente hasta Juan. O sea, ustedes me están viendo a mí ahora. Yo soy el Mesías, yo soy Emmanuel, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la palabra hecha carne y soy el Cordero de Dios y soy la única justicia de Dios para toda la humanidad. Ahí, y él dice que ellos se burlaban de él. Entonces es muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Es importante, imperativo, obligatorio. Si no entendemos esto, estamos, hermanos, seguimos en las mismas de siempre. Es importante que entendamos que Jesús le está dando una ilustración de las consecuencias de rechazar la palabra de Dios. Eso es lo que es el rico y Lázaro. Ellos, los que le está hablando, se están burlando de él. Son avaros y lo rechazan y además lo querían hacer caer para poder condenarlo y matarlo. ¿El Señor lo sabría? Sí, yo sabemos que sí. Y él les da esta parábola que el contexto era la salvación a través de Moisés y los profetas, la salvación a través del reino, la salvación a través de someterse a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era Él, es la palabra viva. Muy importante. El rico no aceptó a Moisés y los profetas y le dijo a Abraham que sus 5 hermanos tampoco aceptarían a Moisés y los profetas, que únicamente aceptarían milagros. Eso lo sabemos, ya lo dice textualmente el versículo. Entonces, el rico, que representa una cúpula vestida de púrpura, ya vemos que en Marcos creo que es 13, 17 o algo así, el Señor menciona cuando lo van a crucificar, dice que le ponen una túnica de púrpura, y a partir de que le ponen la túnica, dice que ellos se postran y dicen, salve rey de los judíos, por la túnica. Entonces la túnica tipifica autoridad, señorío, poder, control, dominio, que era, por eso vestían de púrpura. Hay que entender el contexto bíblico, hermanos, o si no, no vamos a entender nada. El rico no aceptó a Moisés y los profetas, y le dijo a Abraham que sus 5 hermanos tampoco creerían en Moisés y los profetas. Lo único que creían es si resucitaba a Lázaro, al verlos ellos resucitados, creerían. Muy importante que entendamos esto. Si no oyen a Moisés y los profetas, les digo, no hay forma de que se arrepientan. Entonces, el rico representa al fariseo, que era la audiencia de Jesús, los escribas y los fariseos. El rico y sus 5 hermanos rechazaron a Moisés y los profetas, y también estos que lo están escuchando rechazaron a Jesús, que era el cumplimiento de toda la profecía. Es muy importante que entendamos. Las 6 sectas o los 6 hermanos, eran 6 hermanos, los escribas, los fariseos, los saduceos, los esenios, los zelotes y los herodianos. 6 sectas, 6 hermanos. Entonces, las 6 sectas o los 6 hermanos que componían a Jerusalén, muy importante. Jerusalén era la misma Judá, y estaba compuesta de la tribu de Judá más la tribu de Benjamín más la tribu sacerdotal
de los levitas. Muy importante. Ahí estaba. Ese era Jerusalén, Jerusalén, esa era Judá. Esa eran los suyos. Cuando dice el Señor, a lo suyo vino a establecer su reino, a salvar, a justificar, a recobrar lo que se había perdido. Y los suyos, esas tres tribus en una, que se llama Jerusalén, Jerusalén, esos no lo quisieron recibir. Muy importante. Entonces, esto en el primer siglo. Todos esos 6 hermanos dependían del judaísmo o la cúpula que los gobernaba. Muy importante. Muy importante. Aunque están también los esenios, pero los esenios eran los puritanos, que ellos se habían retirado o apartado o santificado ellos mismos, se habían ido para la montaña. Se habían apartado del resto porque ellos reconocían la corrupción tan grande que había en el templo y en todo el sistema sacrificial. Una corrupción, y por eso ellos se apartaron. Es muy importante. Así que en esta parábola el Señor les ilustra la unión entre 6 hermanos. Está hablando a 2 de ellos, y allá en la ilustración en Lázaro el rico habla de 6 hermanos, el rico más sus 5 hermanos, los cuales rechazan, se oponen y se levantan contra Moisés, los profetas y Jesús. Qué casualidad con 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Dice que se opone a Dios, que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios, al punto que se sienta en el templo de Dios como si fuera Dios, o sea, con la de púrpura, haciéndose pasar por Dios, o sea, como que representa a Dios. No hay ninguna coincidencia, es la unidad perfecta de la palabra, sino que esto no se había entendido antes, y nos han enseñado de que Lázaro el rico, simplemente el contexto es que cuando una persona se muere, inmediatamente en el mismo segundo ya está en la presencia de Dios o está en el infierno condenándose. Eso es lo que nos han enseñado y se sigue enseñando, y nosotros lo enseñamos siempre. Entonces, muy importante. Veamos entonces, a través de la palabra de Dios, hermanos, de cómo el fariseo, a lo que él está hablando, escribas y fariseos, se unió con cada grupo del judaísmo contra el Señor y contra su nombre. Como le decía el sumo sacerdote y la cúpula y los 4 sumos sacerdotes que habían, Anás, Caifás, André, Juan y Alejandro, y la familia de los sumos sacerdotes, todos se le opusieron, y todos le dijeron a los discípulos: les ordenamos que no prediquen nunca más en esa fe y en ese nombre, en ese evangelio del reino, ni en ese nombre. Salmo 138. O sea, se fueron contra lo que Dios más engrandeció en el universo, su nombre y su palabra. Muy importante que entendamos esto, hermano, para los que contradicen la palabra de Dios y siguen defendiendo judaísmos, creencias mesiánicas y todo eso que no tiene el más mínimo contexto bíblico. Entonces, estos fariseos representaban al judaísmo anticristo. Su audiencia, escribas y fariseos, representaban al judaísmo anticristo, antievangelio y antidios, como Pablo lo atestigua en Gálatas 1:13. Acuérdense que Pablo ahí les habla les habla de su experiencia o de su conducta cuando estaba en el judaísmo, que cómo perseguía a la iglesia, la mataba y la asolaba. Judaísmo, toda esa cúpula, es muy importante. Entonces vamos a ver la relación tan perfecta entre su audiencia y el resto de organizaciones del primer siglo en Jerusalén, que mata a los profetas. Muy importante. Mire lo que dice Mateo 3:7. Está hablando Juan el Bautista antes de que lo mataran. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras.
y les decía que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles. ¿Cómo llamaba? Y mírenlos a ellos unidos, estaban unidos ahí viendo a Juan porque lo querían hacer caer a Juan. Y él los llama a los fariseos y a los saduceos. Entonces aquí vemos, en la audiencia de Jesús vemos escribas y fariseos, pero aquí vemos a los fariseos, o sea, ya unidos con los escribas. Aquí los mismos fariseos están unidos con los saduceos contra la palabra de Dios. Moisés y los profetas, porque ahí estaba vivo Juan todavía, o sea que estaba operando la ley y los profetas, y cómo se le oponían, y él los reconoció inmediatamente. Dice que él vino desde el vientre lleno del Espíritu Santo, y cómo lo reconoció y los llamó generación de víbora. Ojo, que Jesucristo en Mateo 23 y 24 castiga y enjuicia a una generación, y aquí Juan llama a esa generación, no a una 2000 años después, generación de víboras, a esa generación, que es la misma generación que Jesucristo les dijo que matas a los profetas, que apedreas a todos los que te son enviados, en fin, todo lo malo. Estamos hablando de esos fariseos que están representados en el rico, que rechazaron siempre Moisés y los profetas y después rechazaron al Mesías y su evangelio del reino, hermanos, y se opusieron contra todo lo que se llama Dios, y que después andaban unidos con cada una de las organizaciones del judaísmo. Entonces aquí vemos al fariseo unido con los saduceos contra Juan, y Juan inmediatamente los reconoce y los llama generación de víboras. Entonces aquí ya lo vemos con los saduceos. En Mateo 16:1, mire con quién están nuevamente. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos, ¿para qué? Para alabar a Cristo. Están ante Jesús, para tentarlo, para hacerlo caer. Entonces mire, unidos contra Juan el Bautista, unidos contra el Maestro, contra Jesús. Mateo 16:6, mire aquí con quién más se unió. Y Jesús les dijo, mirad, le está diciendo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿A qué levadura los discípulos pensaban de que era la levadura del pan que ellos, o sea, que comían? Guardaos. Pero se refiriera a su doctrina opuesta a la doctrina de Dios, a la doctrina de Cristo, a Moisés y los profetas y al evangelio del reino. Y lo confirma claramente en el verso 12, en Mateo 16:12. Entonces entendieron los discípulos que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la doctrina de ellos? La doctrina de ellos es que ellos eran salvos, se justificaban a sí mismos, que ellos eran salvos con las obras, Moisés y los profetas, y con las costumbres y las tradiciones de los ancianos, o sea, no con la palabra de Dios. Por eso fue que el rico rechazó la palabra de Dios, porque ellos estaban casados con las tradiciones y costumbres de los padres, de los ancianos, y por supuesto que se autojustificaban por sus obras. Por eso es que ellos salían a las calles y salían todos pálidos para mostrarse como humildes y que están cumpliendo la ley de Dios, pero pisoteaban constantemente la ley de Dios. Es muy importante. Entonces aquí vemos en la audiencia los fariseos con los escribas, aquí lo vemos con los saduceos en diferentes versículos. Mateo 27:41, ojo, ya el Señor está crucificado. Mire qué grave. Hasta la crucifixión, donde había un espaciecito para arrepentirse, porque el ladrón de la derecha se arrepintió y en ese momento fue salvo. Ellos también pudieron, pero hasta la misma muerte, mire lo que hacían. De esta manera también, así como el ladrón de la izquierda que lo condenaba y que le decía, si eres Dios, el Hijo de Dios, bájate, de esta manera, así como él, los principales sacerdotes. Entonces mire aquí a los fariseos con quienes están unidos. Los principales sacerdotes escarneciéndole, mire, ¿con quiénes? Muy importante. Ay, ¿esto qué tendrá que ver con Lázaro el rico? Ay, hermanos, por amor de Dios. Qué bueno que el Señor nos dé entendimiento, hermano, para que entendamos la palabra de Dios. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole, ¿con quiénes? Los escribas. ¿Y quiénes más? Los fariseos. ¿Y quiénes más? Los ancianos de la ley, los ancianos.
los que le enseñaban al pueblo, en contra de Jesús, aún en la cruz, ahí el crucificado, ahí sufriendo, y ellos les escarnecían. ¿Quiénes? Ya los fariseos se habían unido con los escribas, se habían unido con los saduceos, y aquí los vemos unidos a los mismos fariseos, con los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas. Qué tremendo, el rico y sus 6 hermanos. Y ya lo vemos con varios hermanos. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, el Señor Jesús: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, los herodianos. Otro hermano de los 5 hermanos que tenía el rico. Aquí vemos entonces, guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces aquí vemos a los fariseos ya unidos. Primero era con los escribas, después con los saduceos, con los ancianos, con los principales sacerdotes, y aquí con los herodianos. Y les mandó diciendo a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura, o sea, de la doctrina que ellos tenían, que era una doctrina contraria a la doctrina de Dios, a la palabra de Dios. Fue contraria a Moisés y los profetas, y ahora es contraria a la doctrina del reino de Cristo, el evangelio del reino. De la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero para que nos quede más claro, hermanos, que los herodianos eran otra de las sectas. Marcos 12:13, mire lo que dice: y le enviaron a Jesús algunos de los fariseos y de los herodianos. ¿Sí ve? Que era una de las sectas, hermanos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. La cúpula envió: vayan ustedes fariseos y vayan ustedes herodianos y háganlo caer, tiéntenlo, escarnézcanlo, llévenlo al límite para que tengamos cómo acusarlo y cómo matarlo. Muy importante, hermanos, entendamos la palabra. Así de cómo se desglosa todo tan precioso y tan fácil, cuando simplemente permitimos que la Biblia interprete la Biblia. Lucas 7:30, más nuevamente, mírenlos aquí con quién están unidos: los fariseos, y ya con otros, los intérpretes de la ley. Pero los fariseos están unidos con todos. Miren, por eso es que los que se burlaban de él eran los fariseos, que tenían creían de que en el más allá había un lugar de dos compartimentos, y se llamaba el Seol o el Hades en el Nuevo Testamento. Y en ese lugar del infierno hay un lugar caliente, en donde ellos afirman hasta el día de hoy de que Jesucristo está en ese lugar, pero en el izquierdo, en el lugar del infierno ese, de estiércol caliente, se está quemando. Eso afirma el judaísmo hoy, a como estemos hoy. Muy importante, muy importante. Así que aquí vemos a los fariseos ya unidos con otro tipo de gente, pero de la misma cúpula. Se llama judaísmo, que era la cúpula que mandaba y que dominaba y que tenían de propiedad. Se habían adueñado del templo, se habían adueñado de la nación, se habían adueñado del gobierno, se habían adueñado de los sacrificios, se habían adueñado de todo, porque la profecía era en Génesis 49:10 que ellos permanecerían con el dominio, vestidos de púrpura, con el reino, hasta que viniera Silo. Y cuando él viniera, a él se sujetarían. No se sujetaron, se están burlando de él. Pero el sistema de salvación de la ley era únicamente hasta Juan. Ahora comenzaba el sistema de salvación a través de la gracia en Cristo, a través de su sangre y del reino de Dios, el evangelio del reino. Muy importante que entendamos, hermanos. Así que, más los fariseos y los intérpretes de la ley, mira aquí otros, desecharon, mire, los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan el Bautista. Al ser bautizados, ¿quiénes? Los fariseos, que desecharon ellos y los intérpretes de la ley, o sea, los que tenían que leer la palabra de Dios, el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, y darle la explicación de lo que estaba profetizando para esos días. Y ellos
los que tenían que darle la palabra de Dios les robaron la llave de la ciencia, les interpretaban y les metieron miles de mandamientos de hombres, y el pueblo quedó lleno de llagas, o sea, corrompido totalmente. Sin la palabra de Dios les quitaron la palabra de Dios. Muy importante, los intérpretes de la ley. Entonces los fariseos, nuevamente, miren, en cada caso, los fariseos eran la audiencia de Jesús, y representa al que tenía el poder, el rico, vestido de púrpura. Los fariseos y los intérpretes de la ley, mírenlos aquí unidos, desecharon los designios de Dios, o sea, desecharon la voluntad de Dios, desecharon los mandamientos de Dios respecto de sí mismos. O sea, no nos interesa, así como le dijo el rico a Abraham, no nos interesa Moisés y los profetas, lo único que queremos es milagros. Muy importante, hermanos, que entendamos la palabra del Señor, podamos salir de ese letargo en que nos han metido, hermano. Respecto de sí mismos, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, ahí todavía, cuando Juan todavía estaba operando el sistema de arrepentimiento y salvación, obedeciendo la ley de los profetas, y ellos lo desecharon, así como el rico. Mire la unidad tan perfecta aquí. Desecharon esto lo mismo sobre sí mismo, así como el rico lo desechó para él, que ya estaba condenado porque había desechado la palabra de Dios. Por eso el Señor lo muestra como alguien ya del pasado, y lo del futuro, que estaban vivos sus hermanos, las 5 sectas, le dicen, no, ellos tampoco aceptan la ley de los profetas. Ahí cuando Abraham le dice, imposible que se salve. Muy importante, hermano, tengamos la palabra de Dios tan sencillo. Mire, tan sencillo cuando la Biblia interpreta la Biblia. Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Sí ven? Así que aún estaba en operación la ley y los profetas, que era hasta Juan, pero ellos la desecharon. Así que, ¿qué vemos? Una unidad, una unión maligna, perversa, malvada, entre los fariseos y sus diferentes hermanos, contra la ley de los profetas, contra la palabra de Dios, contra el evangelio del reino, contra Jesucristo. Tremendo. Entonces, los fariseos, ya lo mostramos aquí, verso por verso de la Biblia, unidos con los escribas, saduceos, herodianos, con los ancianos, con los principales sacerdotes, con los doctores de la ley y con el concilio, contra Jesús. Qué tremendo. Y mire usted, en dónde fueron escritos los nombres de ellos cuando los escribas y los fariseos, la audiencia de Jesús en el Lázaro y el rico, le trajeron a una mujer que había estado en adulterio, según ellos. Entonces vamos a ver por la palabra qué fue lo que Jesús escribió en la tierra. Porque el Señor, cuando se la trajeron, ellos le dijeron que estaba en adulterio y que según la ley de Moisés ella debía ser apedreada. Pero vamos a leerlo. Y el Señor entonces comenzó a escribir. Vamos a ver qué dice la Biblia, exactamente qué fue lo que Él escribió con su dedo. La Biblia lo dice, para niños, hermano. Pero, ¿cómo? Cuando la Biblia interpreta la Biblia. Mire qué precioso. Juan 8:3. Entonces, mírelos, qué hermosura, junticos siempre, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley que nos mandó Moisés, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, mire, para hacerlo caer, ¿qué dices?
O sea, si no lo hubiesen querido hacer caer, la hubiesen apedreado. Gracias a Dios que lo querían hacer caer, para poder que el Señor escribiera en tierra lo que dice la Biblia que Él escribió. Claro. Hermano, a veces he visto yo menciones de pastores que dicen que Él escribió esto, que Él escribió aquello. Hermano, por amor de Dios. Nosotros no podemos traducir la Biblia como queramos. Permitamos que la Biblia traduzca la Biblia y así dejamos de cometer errores. Verso 6. Mas esto decía, tentándole, ¿sí ven? O sea que el propósito no era tanto traer la mujer, ellos la hubiesen matado ya, la hubiesen apedreado. Porque ellos corrompieron la palabra de Dios, ellos vivían era por la ley del Talmud, de las costumbres y tradiciones de sus ancianos, no por la palabra de Dios. Mas esto decían tentándolo, o sea que el propósito de haberle llevado a esa mujer era para tentarlo, para acusarlo y poderlo matar. Aunque después no necesitaron una acusación contra él, porque contra nada lo pudieron acusar, pero le levantaron unos falsos testigos. Ojo, mire pues lo que le pasa a los que usan falsos testigos. Y esto decían tentándole para poder acusarle y condenarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con su dedo. Comenzó a escribir la palabra de Dios, ojo, no cuentos. Pero Jesús jamás, nunca, usted lo ve, jamás contendió con los fariseos, nunca. Siempre recurrió a la palabra de Dios. Y la respuesta era siempre contextual a la palabra de Dios, para con ellos, siempre. Y comenzó a escribir con su dedo en la arena. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley de Moisés, ellos debieron haber traído a la mujer que estaba en adulterio y al que estaba adulterando con él. Y no a la pobre mujer solita. O sea, violaron la ley como quisieron. Y esa era sus mandamientos, esa era su Biblia, esa era su fe. Es muy importante, hermanos. Pero los escribas y los fariseos solo le trajeron a la mujer, violando así la ley de Moisés que tanto decían defender. Porque el Señor los acusa de que ellos se habían ido contra la palabra de Dios y habían quitado el mandamiento de Dios por las costumbres y las tradiciones de sus ancianos. Marcos capítulo 7, versos 5 en adelante, hay cantidades de versículos. Pero aquí vayamos a Levíticos, de donde sale el mandamiento y lo que escribió Jesús en la tierra. Levíticos 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ineludiblemente serán muertos. Los dos, no uno solo, como hicieron ellos, los escribas y los fariseos, que violaban la ley de Dios. Muy importante. ¿Usted por qué cree que cuando el Señor comenzó a escribir y de una vez los enjuició y los dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? Porque salieron corriendo, venteados todos, despavoridos, y no quedó sino él y la mujer. ¿Por qué? Por lo que Jesús escribió en la tierra. Ellos sabían lo que él estaba escribiendo, ellos sabían porque ellos conocían la palabra. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ineludiblemente serán muertos. Deuteronomio 19:16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno, ellos vinieron como testigos contra la mujer, para testificar contra él. Entonces los dos litigantes se presentarán delante de Dios y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. O sea, ellos no podían apedrearla, simplemente, seguro que lo habían hecho muchas veces. Lo que tenían que hacer es llevarla delante de Dios, delante de los sacerdotes y delante de los jueces. Pero llevarla a ella y a él, como decía la ley de Moisés, o sea, el mandamiento de Dios. Pero ¿de qué los acusa el Señor Jesucristo? Que ellos pisotearon, abandonaron, quemaron, dejaron a un lado, tiraron tras sus espaldas los mandamientos de Dios e impusieron los mandamientos de los ancianos, costumbres y tradiciones. Muy importante, hermanos. Verso 18. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, mire,
y hubiere acusado falsamente a su hermano o a su hermana, entonces haréis a él, a ellos en ese caso, como él o ellos pensaron hacerle a su hermano, o en este caso a su hermana, y quitarás el mal del medio de ti. Por eso es que salieron despavoridos. Él empezó a escribir. Muy importante. Pero al entender qué fue lo que Jesús escribió en la arena, para poder usted y yo entender lo que Él escribió, tenemos que permitir que las sombras, que era el primer testamento o antiguo testamento, traduzcan la sustancia del Nuevo Testamento. Muy importante, la Biblia interpretando la Biblia, hermanos, como hacemos aquí, el 100% de las veces. Miren lo que dice aquí y qué fue lo que el Señor escribió en la tierra. Cada letra. Jeremías 17:13. Oh Señor, esperanza de Israel. ¿Quién era la esperanza de Israel? ¿Quién era el Mesías prometido que iba a salvar a su pueblo? ¿A quién cargó Simeón y le dio gracias a Dios Padre? Ahora puedo ya morir, porque mis ojos han visto tu salvación para Judá, para Israel y para los gentiles, y luz a los gentiles. Oh Señor, esperanza de Israel. ¿Quién era la esperanza de Israel? El Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua, y el nombre Yeshua significa salvación. Todos los que te dejan serán avergonzados. Eso era lo que él estaba escribiendo en la tierra. Y los que se apartan de mí, de él, de Dios, de Jesús, serán escritos en el polvo. Eso era lo que el Señor estaba escribiendo ahí. Cada uno. Escritos, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Recordemos, el Señor en Mateo 37, 7:37, les había hablado, les había dicho en la fiesta, la gran fiesta que había, del gran día de la fiesta, dice que el Señor levantó su voz y les dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, o sea, hasta Juan era Moisés y los profetas, pero ahora era en él. El que cree en mí, como dicen las escrituras, como profetizaron todos los profetas, que esas 6 sectas rechazaron. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Muy importante. Así que los fariseos y los escribas hicieron esto con el propósito de tentarlo, para poder condenarlo. A pesar de que el Señor ya les había mencionado, ellos estaban presentes cuando Él les dijo, en el plena fiesta de los tabernáculos, del gran día de la fiesta, alzó su voz, dice, levantó su voz, y todos escucharon. El que tenga a mí sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Okay? Porque Él era el único fuente o manantial de aguas vivas. Lo enseña toda la Biblia, Jesús. Entonces, tal como lo dice Jeremías 17:13. Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos, ojo, no en el libro de la vida. Cuando ellos vieron que el Señor comenzó a escribir, ellos sabían que cuando les dijo el que tire la primera piedra, ellos sabían que el Señor los estaba enjuiciando, y comenzó a escribir y salieron venteados todos. Los que se apartan de mí serán escritos, ojo, no en el libro de la vida, sino en el polvo, como Él estaba escribiendo en el polvo. Ahí estaban escribiendo, los estaba escribiendo a todos ahí. En el polvo, serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Qué importante, hermanos. Los escribas, ¿qué debían hacer ellos?
y los maestros de la ley. Guardar la palabra de Dios, como lo dice Malaquías 2:7. Que los sacerdotes deberán guardar, atesorar la ley de Dios, obedecer, tenerla en muy alto. Dice, porque de su boca, de la boca de ellos, el pueblo beberá la palabra de Dios, se alimentará. ¿Y que hicieron ellos? Corromperla. Los escribas que debían guardar la palabra de Dios, la anularon, la hicieron vana, por las tradiciones que ellos habían transmitido. Lo que dice Marcos 7:13, vamos a leerlo en un segundito. Aquí. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El Señor los acusa aquí en todo este, porque dejando, en el verso 8, dejando el mandamiento de Dios, dejando la palabra de Dios, así como acusa a los escribas y a los intérpretes de la ley, de que no quisieron usar el bautismo de Juan, diciendo que lo pisotearon, lo rechazaron. Y aquí dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Qué tremendo, el Talmud, tradición, lo que ellos escribieron, todas son las tradiciones de ellos. Los escribas que debían guardar la palabra de Dios, la anularon por las tradiciones que habían transmitido. Ahí les dice el Señor, han transmitido, y ellos decían que lo que transmitían era la palabra oral de Dios, ninguna palabra era los mandamientos de hombres, quitándoles así al pueblo la llave de la ciencia. Eso fue lo que hicieron. Juan 8, verso 7. Ahí continuamos, cuando el Señor escribió. Y como insistieron en preguntarle, los que venían a acusar a la mujer del adulterio, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hermanos, si ellos estaban tan seguros y lo querían matar y saben que lo iban a matar, ¿por qué salieron corriendo todos? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Hermanos, ¿qué escribió el Señor? Ahí lo dice claramente, que escribió nombre de ellos en el polvo. Pero mire, además de todo lo que ellos entendieron que lo estaba acusando, solo traer a una mujer, tenían que haber traído a los dos adúlteros. Segundo, falsos testigos, porque si no traían a las personas, estaban acusando falsamente. Dice que Dios requiere 2 o 3 testigos. Violaron la ley de Moisés. Esa turba que vino de escribas y fariseos y toda la gente que trajeron. 4, el propósito de ellos era tentar a Jesús para destruirlo. Ahí estaba. 5, lo rechazaron como el manantial de aguas de vida, como lo dice Jeremías 17:13. 6, vieron que Jesucristo estaba apelando a la Biblia para juzgarles. Ahí. Ellos sabían. ¿Y por qué? Lo dice Jeremías 17:13. Porque dejaron, a lo suyo vino, los suyos lo dejaron, no recibieron. Dejaron al Señor manantial de aguas vivas. ¿Quién era el manantial de aguas vivas? Jesucristo. Verso 8. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio de él. Muy importante, hermanos.
estos mismos escribas y fariseos, que son su audiencia, son los mismos que el Señor escribe sus nombres en el polvo y escribe lo que dice Jeremías 17. Hermanos, exactamente los mismos que rechazaron la palabra de Dios, que rechazaron Moisés y los profetas, y que ahora estaban rechazando al único que es manantial de aguas vivas. Así que unos van a ser escritos en el polvo, no en el libro de la vida, como esperaban ellos. Ellos decían que ellos tenían la salvación. Ellos inclusive hasta el día de hoy aseguran algunas personas de que los judíos de hoy, que eso ya no tiene que ver con la Biblia, porque Pablo claramente dijo que ya no hay judío ni griego, sino la iglesia del Señor y el resto de pecadores inmundos que nos tenemos que arrepentir. No importa que vive en Israel, que vive en Egipto, que vive en Nicaragua, en Roma, en Estados Unidos, donde quiera. ¿Ok? Ya no hay judío ni griego, ya no existe eso. Lo que hay es pecadores y la iglesia de Dios, el reino de Dios. Ya no hay forma de entrar a ese reino de Dios a través de Moisés y los profetas, porque era únicamente hasta Juan. Ahora es a través de la sangre de Cristo Jesús, esa montaña infinita que separa el infierno del cielo, la sangre, la única que justifica. Entonces, unos van a ser escritos en el polvo, aquellos que, como los escribas y fariseos y toda esa cúpula, rechazaron las fuentes de aguas de vida. Y otros van a ser escritos en el libro de la vida, aquellos que oyen y obedecen lo que nos demanda el Señor y nuestro Rey de gloria. Bendito es el nombre del Señor. Qué precioso, hermanos. Qué importante, comparta la palabra del Señor, hermano. Tristemente, muchos hermanos están acostumbrados a la religión, al legalismo, a lenguas, a lloriqueos, a emociones. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia no existe nada de lo que nos están enseñando hoy respecto a todas esas emociones, ministraciones de hombre, gente chapaleando, un desorden tremendo. Todo eso es antibiblia. Muchos no les gusta esto, pero esto es lo que dice el Señor, que aquel prudente es aquel que cava y ahonda y pone su fundamento en la palabra de Dios. Si queremos palabra revelada, palabra rema, necesitamos cavar y ahondar y hacer a Cristo Señor de nuestra vida y hacer su palabra nuestra única fuente de vida, nuestra constitución de vida, la constitución del reino, y el Espíritu Santo como el que guía y gobierna nuestra vida, el Señor que nos guía y nos gobierna y nos abre las Escrituras. Así que qué importante, hermano. Esto no es para todo el mundo. Los legalistas y los que están enseñados a teterito y mantenimiento, esto no les sirve, por eso lo dejan. Pero a mí ya no me sirve el teterito ni el mantenimiento. Excavar y ahondar y conocer la palabra para que la palabra se nos revele como usted ve que se nos está revelando. Bendito es el nombre del Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos.